A nombre de la Universidad de Guanajuato, de la Dirección de Extensión Cultural, de todos quienes integramos el Cineclub de la Universidad, del Departamento de Filosofía del Campus Guanajuato, de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, de la Coordinación de Igualdad y del Programa Institucional de Igualdad de Género, los saludo en el marco de la primera jornada feminista contra las violencias patriarcales en la Universidad de Guanajuato. Entre ayer y hoy tuvimos oportunidad de ver el documental Cada 30 horas de la directora Alejandra Perdomo, a quien doy la bienvenida y agradezco comparta con nosotros no solo su trabajo, sino también este espacio para ver y pensar el cine. Alejandra Perdomo es realizadora documental, estudió dirección y producción de video y televisión, así como la carrera de guión. Comprometida con la temática de las discapacidades, dirigió el largometraje Rompiendo Muros, el cual fue declarado de interés parlamentario por la Legislatura de Buenos Aires. En 2014, estrenó Nacidos Vivos ante asociaciones y ONGs que trabajan por el derecho a la identidad. Este fue declarado de interés por el Senado de la Nación. En 2015 estrena Cada 30 horas sobre violencia de género y feminicidios, documental que abordaremos hoy y que fue declarado de interés por el Instituto Nacional de Cine de Argentina. En 2016 comienza su labor como productora ejecutiva del documental A Más Tardar. Es también productora ejecutiva de La vida que te agenciaste, y de Chagas, Orquesta Invisible. Es productor integral de El que tiene sed y de Nosotras también estuvimos, ambos en postproducción y declarados de interés por el INCA. El filme La Reparación, de su autoría, sobre abusos de niños y niñas, adolescentes, se encuentra actualmente en postproducción. En este diálogo, Alejandra estará acompañada por tres muy admiradas mujeres que tienen en común un gran amor por el cine y una profunda preocupación por la violencia física y psicológica que sufre una mujer sin distinción de ubicación geográfica. Doy la bienvenida a nuestra querida Fátima Alba. Fátima es guionista, productora y periodista cultural, quien ha colaborado en múltiples proyectos culturales y científicos para UNESCO Internacional, Lanzando Lázaros, el ICOM, Instituto Cervantes, CONACYT, UNICEF, Festival Internacional Cervantino, entre otras organizaciones de Iberoamérica. Tiene estudios en artes, cine y patrimonio. Me da mucho gusto también presentarles a Lucía Fuentes, quien actualmente se desempeña como subdirectora de Grupo Adver, pool de empresas culturales de producción de espectáculos, eventos culturales y educación especializada. Ella es coordinadora nacional del proyecto Japomex, Intercambio Cultural México-Japón. Lleva la comunicación en Gestoras Culturales Contemporáneas, una plataforma conformada por mujeres de México, Latinoamérica y Canadá, que busca crear, difundir y compartir conocimientos y propuestas en el área de la gestión cultural. Y finalmente a nuestra cómplice y detonadora Liliana García Rodríguez. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, feminista, profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, con líneas de investigación en filosofía del arte, estética, feminismo y estudios sobre cine. Es autora del libro Buñuel, editado por la Universidad de Guanajuato, coordinadora académica de la colección editorial de Coupage e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Queridas todas, bienvenidas. Finalmente, saludo a quienes nos acompañan en esta reunión vía Zoom y a través de las redes sociales Ciudad UG, Cultura UG y Cineclub UG. Sin más, cedo la palabra a Alejandra. Alejandra, muchas gracias por compartir este día con nosotros. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y todos. El gusto es mío, realmente un placer estar dialogando con ustedes en este día, en estos días. Ayer se iniciaron los 16 días de activismo por la violencia contra las mujeres y bueno, que hoy estemos aquí charlando en especial sobre femicidios y violencia, las diferentes formas de violencia que padecemos las mujeres, que venimos padeciendo hace siglos, es realmente, es reparador, ¿no? Para todos nosotros. Lo veníamos charlando antes de iniciar la conversación, algo que a mí me compromete desde el lado del cine, que es mi actividad, que es lo que sé hacer. Creo que si cada uno de nosotros suma desde su lugar un granito de arena contra la violencia, podríamos cambiar la realidad de manera mucho más rápida. Así que les agradezco este espacio y bueno, creo que todos los presentes han visto mediante la plataforma Cada 30 horas
que fue estrenada en el 2016. En el 2015 estábamos todavía en rodaje y en postproducción. El día 24, antes de ayer, se cumplieron 4 años de su estreno, y por suerte por un lado y por desgracia por otro, seguimos difundiendo la película, porque la realidad, lejos de cambiar, o las cifras, lejos de bajar, a pesar de la concientización y la visibilización, y yo creo que en estas condiciones de pandemia a nivel mundial, las violencias intramuros han crecido, ya sea contra las mujeres, igualmente contra niñas y niños, y también con los ancianos, ¿no? La condición de encierro muchas veces hace que el temor no lo tengamos solamente al salir a la calle, sino que muchas veces el terror está dentro de las casas y en el ámbito familiar más directo. Así que aquí estoy, cuando quieran. No sé si tienen preguntas o quieren comentar sobre la película, sobre todo lo que fue realizarlo, como ustedes quieran. Claro que sí, Alejandra, muchísimas gracias. Saludos a todos por acá. Me gustaría que empezáramos escuchando a Fátima, si te parece bien. Cada una de nosotras hemos pensado cosas, nos ha inquietado tu documental, y estoy segura que cada una de nosotras tenemos pensadas algunas preguntas, y quizás sería buena idea que escuchara a Fátima, si te parece bien. Querida, adelante. Muchas gracias, Liliana, Alejandra, Monse y todos los presentes. Quiero comenzar mi intervención con una frase de Teresa Langley, que creo que sintetiza muy bien el tema que abordamos. Vivimos en un mundo muy diverso, pero enormemente jerarquizado y estructurado en torno a una concepción binaria del género que produce dinámicas de poder y de oportunidades muy desiguales para hombres y mujeres. Y para todos los que no encajan en el esquema binario, los efectos colaterales de ello son desventajosos y dramados. Esa jerarquización social en torno al género, que el feminismo llama patriarcado, crea dinámicas muy difíciles para millones de personas, pero no es otra cosa que la urgencia de vivir. A continuación, permitiré leer un texto que se llama Cada 30 horas. Las mujeres transforman las ciudades y plazas en tambores batientes, recuperan los pulsos más revolucionarios. Las oleadas son verdes y les dicen que gritan, pero ¿quién no lo hace cuando alguien pretende arrancarles la vida? Piden ayuda un día, se desangran al otro, pero la sangre a veces puede ser invisible. Ellas son las dolientes, las que avanzan en bloques de procesiones fúnebres. La brutal diferencia con el rito instalado es que en esos cortejos los cuerpos que se lloran son los grandes ausentes. Pero después de un tiempo, esos cuerpos regresan como largas cesuras de la historia privada de todos los lugares. Las líneas de asistencia y los demás discursos de la condescendencia ya son insuficientes porque las funciones intentaron de todo, y quienes se reunían para apagar incendios que dejan a su paso las violencias machistas no se habían percatado que en casa mantenían posturas tan lentas, tan internalizadas, que dejaban secuelas de miedo y de silencio. Y dicen, ve a terapia, estás loca, eres hipersensible, y no eres tú, soy yo. Te verías más bonita con las piernas abiertas. Déjame que te explique eso que tú bien sabes cómo hacer. Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Recuerdan esas noches en que llegaron vivas a la comisaría y nadie pudo hacer algo tan poderoso que alejara a la muerte. Tú quieres ser tu hermana, tu madre, tus amigas, defenderlas incluso de aquellas decisiones que sabes que les hieren, pero el apego es fruto de una herida abierta y nuestro imaginario tiene todas las ganas de creer en milagros, en justicia, en amor. Te marca 30 llamadas perdidas, te marcó, te dejó marcas. El continente es rojo. Hasta ahí mi intervención. Fátima, muchísimas gracias por esto que nos compartes, que te ha inspirado no solo la visión de cada 30 horas, sino, como allí lo mencionas, esta situación, pues lamentablemente tan arraigada todavía y tan extendida, ¿no? Y contra la que entre muchas personas la directora Alejandra Perdomo está luchando invitándonos a la lucha. Alejandra, no sé si quisieras comentar algo a propósito de lo que nos ha compartido Fátima. No, me quedé pensando en lo que ella nos compartió y que en la cantidad de violencias que venimos padeciendo, la máxima es el femicidio, es el escalón más alto, como decimos, pero hay tantos de los que llaman micromachismos, ¿no? Fíjate que una de las poesías, o sea, me gusta cuando callas porque estás como ausente, siempre la sumisión de la mujer y el lugar que el patriarcado, que la sociedad, que el Estado, que las instituciones le han dado siempre a la mujer, ¿no? Esa cosa del deber ser, como yo también digo siempre, que el calladita te ves más bonita, pero cuánta violencia hay en un montón de cosas. Bueno, hablábamos del concepto también de mujer, ¿no? Que se ha ampliado con el tema no solamente del feminismo, sino del transfeminismo, porque a veces las estadísticas se limitan solamente a las mujeres como género, y los travesticidios también son partes de la violencia, ¿no? Y que recién ahora, por lo menos en nuestro país, comenzaron a también ser parte de las estadísticas, que nunca logramos que sean oficiales las estadísticas. Las estadísticas las llevamos adelante las organizaciones, los particulares, las ONG, y que si bien son enormes y son números, nunca sabemos realmente cuál es la magnitud, porque hay muchos femicidios o violencias que son invisibilizadas, que si no hay denuncias no forman parte de lo que digo, de los números de las estadísticas, y sin embargo están, y sin embargo son las desapariciones que a veces no son tenidas en cuenta, y también son violencia. Que una mujer en el mismo puesto jerárquico, laboral, gane menos que un hombre, es una violencia a la cual ya estamos acostumbrados y acostumbradas. Que si hay un adulto mayor en la familia, o los niños y niñas de la familia, el cuidado está, se da por sentado que ese cuidado esté a cargo de la mujer y no del hombre. Recién ahora estamos empezando a hablar de tareas compartidas, ¿no? Es lo que, por ejemplo, a una mandataria, ¿no? A una primer ministra le preguntan,
es una de las preguntas, ¿cómo hace para compatibilizar su vida familiar con su trabajo? Y a un hombre jamás le preguntarían eso. Y sin embargo, tiene una familia detrás. Hay tantas maneras de violencia que nos atraviesan y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Recién ahora empezamos a problematizar todas las violencias y todos los mandatos que llevamos de generaciones. Ustedes son muy jóvenes, yo tengo 56 años. Fui criada en una cultura absolutamente patriarcal, desde la escolarización, desde la familia, desde la sociedad, desde todos lados. Yo me impongo de construirme cada día. Y eso que trabajo permanentemente para no naturalizar las violencias. Sin embargo, hay cosas que ya tenemos enquistadas y es eso en lo que tenemos que empezar a luchar, a cuestionar nuestro rol y bueno, y desde cada uno desde su lugar, el cuestionar y el empezar a criar a las nuevas generaciones. Por eso creo que el trabajo de la violencia tenemos que comenzar a trabajarlo desde la primera infancia. Desde la primera infancia, para que no se naturalice ningún tipo de violencia. No sé. Claro, que es algo que enfatiza mucho, por ejemplo, el señor Tadei, ¿no? O en el documental, no solo en el documental, sino en otros lugares que él habla en esta tarea, ¿no? Que hace tan importante en Argentina y bueno, no solo allá. Y también la doctora Eva Giberti, que lleva un poco la voz constante de cada 30 horas, pues ella me parece que insiste de manera muy asertiva, ¿no? Sobre la importancia y sobre lo grave es que, por ejemplo, salgan generaciones y generaciones de abogados que no llevan nunca una educación y una formación con perspectiva feminista. Sí. Sí, sin duda lo que dices es muy, muy importante. Yo quisiera ahora darle la palabra a Lucía. Lucía, te escuchamos. Claro, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y un gusto. Me gustaría hablar un poquito acerca sobre lo que comentaba Alejandra de la naturalización de la violencia. Hace un ratito comentábamos acerca de la ficción y cómo a veces pues ya no nos asusta, ¿no? Sin embargo, en el documental se habla mucho sobre esta idea romántica del amor, ¿no? Que naturalizar los celos, hacerlos ver como que si no te cela no te ama, ¿no? Y la ficción tiene eso, o sea, la ficción crea imaginarios y me gustaría saber la opinión de Alejandra, de Lili, de Fátima, acerca de, pues, de cómo permean estas narrativas todavía en el cine y sobre todo, no sé si ustedes estén como al tanto de este consumo cultural que se tiene de, de productos, pues sí, audiovisuales que vienen de Asia, llamados doramas, novelas asiáticas, ¿no? En donde es muy frecuente este estereotipo, principalmente por su cultura, ¿no? Y no solo de Asia, sino de varias partes del mundo. Eso es lo que me gustaría, pues, conocer. No sé cómo nos vamos ordenando. Adelante, Alejandra, adelante. Se está trabajando muchísimo en contenidos. Empezaron a trabajar porque si no hay contenidos que quedan obsoletos ante el avance de las corrientes feministas, del pensamiento feminista, ante las denuncias. Yo comencé a ver que así como hay productos que quedan viejos, que uno los ve y se horroriza
dice, esto parece una película de los 70, inclusive acá en Argentina hay muchos medios de comunicación, inclusive periódicos, que están teniendo feministas que con perspectiva de género están analizando y viendo los contenidos, porque la manera de comunicar de los medios de comunicación ha tenido que cambiar, ha tenido que cambiar. Esa romantización, como decís vos, o lo que antes se llamaba, que es verdad, murió por amor, fue un crimen pasional, tiene que ver como ese la maté porque la quería, ¿sí? Y empezar a cuestionar esto, yo creo que ha hecho cambiar los contenidos. En los contenidos que vos decís asiáticos, realmente no tengo mucho acercamiento a ellos. No sé cómo se están manejando en este momento. Pero lo que yo veo sí es que han tenido que dar un giro en el cual ahora la heroína, la protagonista, ya tiene otro rol, ya tiene otra mirada. Ya hasta se cuestiona a las princesas de Disney, por ejemplo. Y está muy bien. Yo como tengo hijos grandes, yo hace tiempo que dejé de ir al cine a ver los estrenos de Disney, que los llevaba siempre, pero vi con mucha alegría, por casualidad, un día estaba haciendo las tareas de mi casa y me encontré con Frozen. Y no la había visto y la vi y dije, bueno, cambió absolutamente la mirada y celebré eso. Y no sé de Mulan, la que están por estrenar ahora, creo que también cambia la mirada, ¿no? Ya no está la princesa que es despertada por un beso o el príncipe de caballo blanco la está esperando, sino que ya es la mujer, la chica, la protagonista, la que lleva la acción adelante. Y me parece que, bueno, que eso tiene que ver con un cambio en la sociedad, porque ya estaba siendo cuestionado. Los medios de comunicación, la manera en la que todos nosotros comunicamos, tiene un rol preponderante. Hay que empezar a cambiar, a llamar las cosas por su nombre. Las denuncias que hubo en Hollywood con los productores y demás han dado un vuelco muy grande en la sociedad. Ya, ya digamos que todos se ha dado una vuelta de tuerca. Y en cuanto a los varones, que es algo que me vino a la mente, yo creo que tienen que empezar a cuestionarse sus privilegios, los privilegios que han tenido y que siguen teniendo en el cuestionamiento y en el moverse un poco de ese lugar de privilegio, es también lo que va a ayudar al cambio social, ¿no? Sí, Fátima, no sé si quieres decir algo a propósito de lo que ha dicho Lucía. Claro que sí, muchas gracias, Lucía, por estos comentarios, y Alejandra, desde luego, también me adhiero a tus comentarios, y quisiera agregar que dentro de los términos cinematográficos y de cualquier tipo de arte o de ficción, siempre estamos condenados a replicar el ideal, ¿no? A reproducir o a tratar de copiar ciertos modelos que nos llaman la atención de la realidad. En el caso de los doramas o del cine de Hollywood, de Bollywood, de lo que sea, creo que pueden verse como productos constantes de
sociedades universales, es decir, ellos toman a lo mejor problemáticas propias de su país o de su región, o etcétera, pero por desgracia el machismo, la violencia, los feminicidios, y este tipo de cosas son, o sea, tienen sus expresiones en todos los lugares, más allá de fronteras, lenguajes, etcétera. Tú puedes ver que en cuanto a Corea o a Japón, etcétera, ellos dicen, es que nuestros países son muy avanzados, pero ¿qué tan avanzado puede ser un país que no se cuestiona qué es la pobreza? ¿O qué tan avanzado puede ser un país que obliga a, no sé, a las mujeres a seguir un estereotipo casi infantilizado para presentarse en las ficciones, tanto en los cómics como en las películas, etcétera? Las vemos sin vello, con características muy, muy aniñadas. ¿Y qué pasa cuando ves una violencia abiertamente machista como la de Argentina, México, Brasil, por ejemplo, que en su cine nos muestran una realidad de que hay un golpe, hay un grito, hay no sé, etcétera, ¿no? Y creo que en ese análisis hay también como una ira reprimida, es decir, el machismo lo que produce es que son rupturas, son grietas, tanto en las personas como en los modos de convivir. Y muchas veces esas grietas son lo que hace que empiece a gestarse una especie de energía casi violenta, casi revolucionaria, porque esa energía pretende romper esa capa, ese peso que hay por encima de todos, o sea, que es general, que es plural y que es global. Entonces, en el caso de estos países, creo que también tienen problemas y está mal que el mundo se divida en primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, sexto mundo, lo que sea, porque más bien habría que pensar en que somos mundos tan diversos, desde lo individual hasta cuando formamos pequeñas células, pequeñas sociedades, grupos, ¿no? Leemos diferente el mundo, leemos y caminamos distinto, unidos, que desde las posturas pues más individualistas. Entonces, quizá ese sería mi comentario, muy respetuoso desde luego a todas las culturas y demás, pero sí, creemos a veces que la ficción solo exalta lo positivo, pero habría que pensar en los símbolos, en los significados de esas ficciones y qué nos dicen más allá de sus propios lenguajes.
Claro, claro, Fátima. Yo quisiera aprovechar esto que está diciendo Fátima, relacionado con los diferentes países, para que nos contaras, Alejandra, para las personas que hemos visto el documental, pero quizá no estamos tan familiarizadas con el asunto en Argentina, por ejemplo, de las muertes por quema. Los feminicidios que tenemos aquí en México, no son distintos, tienen otro signo, ¿no? Tú tomas como referente el caso de Wanda Tadei, y no nada más su feminicidio, sino lo que sucede después, ¿no? Lo que sucede después en términos de violencia feminicida, pero también de las organizaciones y de las asociaciones que están dando batalla contra este tipo de feminicidio en particular, que entiendo es muy preocupante, muy extendido, e incluso hay una referencia de ello, me parece, en este libro de Mariana Enríquez, que se reúne bajo el título de Lo que perdimos en el fuego, ¿no? Que es el último cuento de la escritora. Quizá sería interesante para quienes te escuchamos desde México, eh, que nos, que nos hables un poco de esos símbolos, esas significaciones, a propósito de lo que mencionan Lucía y Fátima, de esta violencia que padece Argentina. Mira, el femicidio de Wanda Tadei, que tuvo muchos ribetes porque su agresor haber sido músico de una banda que tuvo que ver con el fuego, que fue el 30 de diciembre, la noche del 30 de diciembre, la banda Callejeros, una banda de rock muy popular entre los chicos muy jóvenes, despidió el año y bueno, fue una tragedia enorme. Llevaron bengalas, se prendió fuego el local y murieron casi 200 jóvenes, no productos del fuego directamente, sino de la inhalación de los plásticos que se fueron quemando. Se les quemaron las vías respiratorias, pero todo nació con el fuego. Que años después Wanda haya sido prendida a fuego por este músico fue lo que nos puso a todos, nos centró la mirada en lo que había sucedido. Ella tuvo 11 días de agonía hasta que finalmente murió con el 60% del cuerpo quemado, y toda como la leyenda que se fue tejiendo alrededor. Lo primero que se dijo fue del trauma, del fuego que le había quedado a él por la tragedia en el lugar. Él que dijo que ella se había prendido fuego, el silencio hospitalario, hasta el que sale en libertad en primera instancia, creyéndoselo inocente. Todos esos condimentos hicieron que a partir del asesinato de Wanda Tadei, mediante el fuego, que el fuego es algo muy simbólico, como lo explica Eva en un punto, y por otro lado, el fuego también contribuye a eliminar pruebas, ¿sí? Cuando Vázquez queda libre, fuera de mérito, en primera instancia, el fenómeno del fuego, de prenderle fuego a una mujer, fue algo que se empezó a replicar. ¿Por qué? Porque él salió en libertad. Entonces se fue dando el fenómeno del fuego como para agredir mujeres, porque no quedaban pruebas. Hay asesinatos que no fueron, o sea, que dijeron una persona se le prendió fuego a la vivienda, que no se investigó.
en Argentina llevar adelante un juicio penal requiere de muchísimo esfuerzo económico y un desgaste familiar enorme. No todas las personas, no todas las familias donde ha habido un femicidio tienen acceso a la justicia. No todos los femicidios llegan a un juicio. Y ese juicio tampoco, en muchos casos, no se da una condena ejemplificadora. Entonces, lo de Vázquez fue como, y lo de Wanda fue como un disparador. O sea, se empezaron a suceder mujeres víctimas del fuego. Argentina es como que se va manejando, en un momento fue el fuego, después comenzaron las mujeres también apuñaladas. Siempre se fueron, y es como que son temporadas. Ahora, últimamente, lo que se está dando es que el agresor asesina a la mujer y seguidamente se suicida. Pareciera que es como que fueran oleadas de inspiración, por llamarlo de una manera muy burda, ¿no? Como que se van replicando. Esto es lo que se fue dando últimamente en esta pandemia. Mujeres vulneradas, asesinadas, acto seguido se suicida su agresor. Y con Wanda y con el fenómeno del fuego sucedió eso. Después frenó un poco, o sea, pero lo de Wanda trajo aparejado que un montón de mujeres fueran prendidas a fuego, por una falta de justicia en un principio, y por un montón de condimentos, por un montón de condimentos. Pero la violencia no cesa, no importa la forma, la violencia no cesa. Y en esta pandemia ha sido enorme, enorme el trabajo. Y la falta de respuesta también, porque hasta el momento hay algo que siempre estamos reclamando en Argentina, que es que se declare la emergencia nacional. Y no lo hemos conseguido, que hay falta de presupuesto, hay falta de atención a la víctima. Las sobrevivientes, las que sobreviven a la violencia, si no tienen una situación económica que les permita un seguro privado de salud, que les permita acceder después a una terapia o una atención médica de calidad, no la tienen. Hay muchas aristas que involucran a la violencia. Se pudo conseguir con el avance de los tiempos, con estos últimos tiempos. El año pasado fue la ley Micaela. La ley Micaela es para que todos los funcionarios públicos, ya sea de la justicia, de comisarías, empleados públicos, comiencen a educarse y trabajen con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se insta a la mujer a que haga la denuncia, pero después cuando la mujer va a realizar la denuncia, no es atendida ni con la celeridad, ni con la calidad, ni con la empatía que se debe recibir a una víctima que finalmente se decide a denunciar. Porque comúnmente una mujer va a denunciar no después de la primera vez que es víctima de violencia, sino después de sucesivas violencias. Sobre todo cuando nos reducimos a un ámbito familiar de una pareja o expareja, cuando es el padre de sus hijos. Es diferente que si una mujer en la calle viene un desconocido y le pega, sí va a denunciar. Pero cuando hay una relación, hay una familiaridad, hay un cariño, hay un montón de situaciones que complejizan, la mujer va a denunciar después de muchísimas instancias. Y si se encuentra con un funcionario público que no la atiende, si va a una comisaría, si va a una fiscalía y le dice, no, vuelva después, no, hay mucha gente, no,
y no da una escucha respetuosa, no le facilita el camino para acceder a la justicia, esa víctima se vuelve a su casa y no vuelve más. Entonces, ha habido algunas conquistas, con el tiempo. Quizás hoy el fenómeno del fuego no es tan asiduo como fue hace 10 años. Como les digo, o sea, las formas de agredir a la mujer van variando y es como que se van replicando en el momento. Pero la violencia sigue ahí, la violencia sigue estando. Y hay un camino muy largo por recorrer. Sí, bueno, y quizá esto que mencionas, ¿no? Que es terrible lo de como estas réplicas que se hacen de algunas formas, esta violencia, o sea, una forma determinada de violencia que se instaure, quizá por eso también urge, ¿no? Y es tan importante y son tan valiosos trabajos como el que tú haces, porque es muy delicado cómo se narra en los medios, cómo se dice, ¿no? O se plantea la imagen del asesino, del feminicida. Ahora que estuve revisando algunas cosas para conversar contigo, con ustedes, vi que Visión 7, me parece que es un medio de comunicación en Argentina, presentó en 2 partes la declaración de Vázquez, ¿no? Y entonces escuchamos a Vázquez diciendo que no, que él la quería mucho y que le dijo en fin, ¿no? Que estaban peleando, ahí narra un poco. Y cuando lo escuché me resultó como que tuve una suerte no sé, me di cuenta de manera muy repentina de algo, y es que los hemos escuchado mucho, ¿no? Los asesinos seriales, ¿no? Kemper, y todos estos encumbrados, Berkovich, de la cultura, bueno, cultura cinematográfica, donde ellos son los estelares, ¿no? Y los hemos escuchado mucho. A ellas no las podemos escuchar, a las víctimas no las podemos escuchar. Y por eso a mí me resulta verdaderamente no solo elocuente, sino creo, ¿no? Que es como poco recuperar esos asesinatos como pérdidas de vidas humanas, como que se arrancan vidas humanas, no nada más de una familia, no nada más de un país, no nada más de una región, sino de la humanidad misma, ¿no? Vamos perdiendo algo de humanidad en cada vez que esto sucede, se replica y que documentales como el tuyo, como tantas directoras y directores que están preocupados en recuperar no la voz de ellas, porque a ellas les arrebataron la voz, pero de las víctimas, de los familiares, de las madres, y que eso es algo que a ellas no las escuchamos, ¿no? O sea, a los asesinos, pero en todos lados, y podemos hacer una colección y toda una filmoteca de asesinos que son los estelares. Pero hace falta escuchar la voz de las madres, de los padres, de las hermanas, de mujeres como Eva, Ghiberti, de Karina, de Gabriela, de las sobrevivientes, ¿no? Porque eso nos da la perspectiva, la que nos permitiría salvarlos, creo, ¿no? En conjunto, también en términos simbólicos. Sí, a mí una de las cosas que me preguntaron cuando yo estaba con el documental en rodaje era, ¿y no vas a entrevistar a ningún femicida? No. Mi respuesta hacia me dijo, no, porque estaría bueno escucharlos. No, a mí, a mí particularmente no me interesa. No me interesa la justificación, no me interesa lo que tenga para decir, porque ya cruzó un límite el asesino, cruzó el peor de los límites. Le quitó la vida a otra persona, no tengo nada que escuchar. No, a mí personalmente no me interesa escucharlo. Me interesa la voz de las sobrevivientes
y me interesa lo que tengan para decir sus padres, sus familiares directos. Eso me interesa escuchar, porque, por ejemplo, como dice Beatriz, la mamá de Wanda, en muchas de las charlas, había antecedentes de violencia. Intentaron denunciarlo, lo denunciaron, y ella no pudo salir, y ella sabía que le iba a pasar. Beatriz en algunas charlas, ella cuenta que una de las cosas que Wanda le preguntó es: mamá, ¿cómo se sufrirá más? ¿Ahogada? ¿Quemada? O sea que eso ella se lo había anticipado. Ella sabía que estaba en peligro. Y Beatriz, su temor era que ella pensaba que Vázquez, para lastimar a Wanda, le iba a hacer algo a los hijos. Que ese es otro modo de violencia que también ejercen muchos agresores. Es lastimar y amenazar a las niñas y a los niños. Por eso, a veces muchas mujeres no se atreven a denunciar. Por eso siempre lo digo, antes de juzgar a la víctima, hay que aprender a escuchar, hay que investigar, hay que intentar entender. Nosotros en las charlas a veces decimos, porque a veces vienen chicas, vienen mujeres, dicen, familiares, no sé cómo ayudar a mi amiga, no sé cómo ayudar a mi hermana, que no hace la denuncia, que no lo deja, que no se va del hogar, y a veces me canso de escucharla y de acompañarla. Siempre decimos, por favor, no se cansen, porque eso es lo que busca el agresor, que el círculo que rodea a la víctima, que los amigos, que los familiares, que los compañeros de trabajo se cansen y la dejen sola. Cuando esa mujer, esa chica, se queda sola y no tiene quien la escuche, no tiene quien la acompaña, es donde el agresor avanza. Es muy importante siempre escuchar a la víctima y acompañarla y no cansarse. Eso es lo más importante. Claro, y también de ahí la importancia de líneas como la que está en cada 30 horas, ¿no? De las líneas 127, me parece. 137. 137, perdón, ¿no? Em, y bueno, la preparación de quienes atienden. Alejandra, yo tengo una inquietud. Me gustaría mucho que nos platicaras un poco a propósito del proceso de acercamiento que tuviste con las personas que hablan en tu documental. Antes de entrar bueno, antes de empezar a transmitir, decías que tu trabajo de campo es eso, ¿no? Es la escucha, no son teorías o, em, en fin, ¿no? Tu trabajo de campo se constituye de eso, de escuchar la palabra de las víctimas, y también mencionaste, nos decías que nadie te había dicho desde dónde contar la historia. Em, y que estuviste alrededor de 4 años con familiares de víctimas, con estas mujeres que están, bueno, la madre de Ángeles, de Julieta, algunas sobrevivientes como Karina, Gabriela, en fin, ¿no? Yo quisiera que nos contaras un poco cómo fue, y bueno, la doctora Eva, desde luego, cómo fue el acercamiento a todas estas personas que están tan cerca de la violencia feminicida o femicida, y más o menos qué, qué tonos tú. Hay un tono que a mí particularmente me sobrecogió, que es el de Karina, la sobreviviente quemada. Bueno, Gabriela ni siquiera habla, ¿no? La vemos en algún momento en el juicio muy, muy apagada, ¿no?
Y pareciera que en el caso de Karina, ese fuego que le prendió el marido la apagó, ¿no? Es una voz, incluso su tono es muy fuerte. Yo creo que eso es algo em, que no podemos tener acceso salvo con un trabajo como el tuyo, ¿no? También la voz apagada de las madres, unas más que otras, ¿no? La madre de Wanda, pues es muy, muy, eh, tiene que ver también mucho con las personalidades, ¿no? Y bueno, la entereza de alguien como Eva, o de esta, o de las otras artistas de Interfisuras, ¿no? O de Mariana Carvajal, que también están allí encargadas y muy cerca de estas violencias. Bien, la pregunta que te quiero hacer es que si nos puedes platicar, o la petición más bien, si nos puedes platicar un poco de este acercamiento que tuviste, de esta relación que tú lograste entablar durante 4 años con estas distintas voces y cómo modulaste una narrativa de tu documental a partir de ese concierto. Lo que yo siempre digo es que, bueno, cuando uno comienza a diseñar una idea, tiene que tener claro el objetivo, ¿no? Es documental, no es lo mismo que una ficción, que uno puede confeccionar los diálogos, las escenas, los colores, las tomas, sino que acá, bueno, y yendo, uno también construye desde la narrativa, pero se encuentra con un tema que implica muchísima responsabilidad, muchísimo respeto por el otro, por la historia, y a mí me costó muchísimo el sentido de decir cómo encarar y cómo ir llegando a las víctimas, porque a mí me gusta que las cosas se vayan dando, las conversaciones naturalmente, y ser lo menos invasivo posible, que cada uno de los entrevistados me diga y me cuente lo que tiene ganas de contar, ¿no? No voy a llevarlos o a inducirlos a una respuesta, sino que yo siempre les doy la oportunidad, y mi estilo es que ellos me cuenten lo que tengan ganas, o sea, que tienen ganas de contarme de lo que sucedió con su hija, de lo que sucedió con esta historia, y yo ya empiezo a construir la película a medida que los voy escuchando, ¿no? Y lo bueno, lo que por suerte mi trabajo me da, y la realidad me da, es que no pierdo la capacidad de asombro, ¿no? Que me dejo atravesar por las historias y por las respuestas que tienen para darme. Comencé mi investigación, digamos, con la palabra autorizada, con Eva. Era mi segundo documental con Eva. En el anterior, Nacidos Vivos, también yo había tenido un acercamiento con Eva, y a través de la oficina que ella creó de la línea 137, que el programa que es del Ministerio de Justicia de la Nación, que se llama Las Víctimas contra las Violencias, cuando yo comienzo a trabajar, pensé que desde la atención que dan las profesionales desde esa línea, y el primer contacto que tienen con la víctima, que llama pidiendo ayuda, pidiendo asesoramiento, me pareció que era buen lugar de donde se podían comenzar a abrir las historias. Hablé con Eva, me dijo que sí, que podíamos contar con ella, con su trabajo, con el de la línea, y ella me facilitaron las estadísticas de las llamadas, de las denuncias,
las estadísticas que eran productos de su trabajo, y comencé a trabajar con Eva. Y con respecto a los medios de comunicación, lo primero que pensé fue en hablar con Mariana Carvajal, que trabaja con perspectiva de género, que tiene ya libros hechos con respecto a las violencias. Y al hablar con me acuerdo, la fui a entrevistar a Mariana, que justo yo ya había pactado la entrevista en el canal, en su programa, y fue 24 horas después de un asesinato muy emblemático que fue en un country, en un barrio privado, que fue el que citan en el country en Martindale, que se había dado un asesinato dentro de lo que es una clase alta, de gran poder adquisitivo, y me pareció, o sea, llamó mucho al asombro porque todavía hay mucha gente que sigue creyendo y estigmatizando la violencia de género como es algo que le pasa a la gente pobre, que pasa en las zonas marginales, como si en las clases altas no hubiera violencia, ¿no? Y cuando fui a entrevistar a Mariana, uno de los productores del programa, lo primero que me dijo, ¿ya hablaste con Beatriz y Jorge? Y le dije, no, realmente, le digo, los tengo ahí, pero no me atrevo. ¿Cómo golpear su puerta? ¿Cómo llamarlos por teléfono y decirles, hola, quisiera hacer una entrevista para que me cuenten sobre el femicidio de su hija? Me producía rechazo pensar en eso, pensar la manera. Y él me dice, pero sí, o sea, van a hablar con vos con gusto. Le digo, bueno, él me dio su teléfono y me dijo, llamalos, vas a ver. Entonces decidí llamarlos para ir, conocerlos, mostrarle la carpeta, cuál era mi punto de vista, desde qué lugar iba a intentar contar un poco la violencia de género en nuestro país, y me atendió Jorge. Yo llamé, me atendió Jorge, me presenté, le empecé a contar y le dije, bueno, no sé a dónde le parece que nos encontremos o que yo me acerque a su casa o donde usted me diga, yo le llevo la carpeta, podemos dialogar, a ver si le interesa, que lo piense. Me dijo, no, nena, vení el miércoles si querés. Le digo, bueno, le llevo todo. No, no, si querés venir y hacemos la entrevista. Yo, o sea, no podía salir de mi asombro, le digo, pero me dices, no, no, vení y ya hacemos la entrevista. Yo no podía creer y le digo, pero usted no me conoce, fue lo primero que pensé, usted no me conoce, no sabe lo que voy a hacer, yo le quiero explicar. Y me dijo, querida, nosotros estamos para esto. Y fue tremendo, o sea, bueno, reunión de equipo, decir, bueno, vamos, ¿cómo nos vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? Va a haber preguntas, o sea, yo viví toda la previa a esa entrevista con muchísima emoción y muchísima responsabilidad, y agradecí esa confianza ciega, ¿no? Porque yo lo que quería aclararle era que esto no era como una entrevista televisiva que grabás y que a los 45 minutos ya se editó, salió al aire y quedó, sino que yo quería hacer un trabajo de concientización una vez terminada la película. Todo lo que hicimos después, esa era mi idea, que se superó con creces, pero yo le quería explicar que esto iba a llevar un tiempo de preparación, de reflexión, no era que yo lo iba a entrevistar y que esto iba a salir enseguida, sino que era todo parte de un proceso y que iba a llevar un tiempo. Y para mí, hasta ese momento, fue la entrevista más difícil que había tenido en mi vida. Creo que para todos, para
para el equipo que me acompañó, que era mínimo, sonidista, camarógrafo, porque por las temáticas que tomo me manejo con un equipo mínimo, lo menos invasivo posible, y estábamos todos, no lo podíamos creer. Tuvimos horas y no lo podíamos creer, todo lo que nos estaban contando, y no nos queríamos ir, o sea, estábamos absolutamente conmovidos y agradecidos a la vez. Y eso fue parte del proceso y uno nos fue llevando al otro. Yo comencé a seguir la labor de un refugio autogestionado de víctimas que funciona en Bursaco, que es en el conurbano bonaerense. Empecé a seguirlo en las redes sociales, el trabajo de después quien fue mi amiga Nancy Huguet, la creadora de este refugio, una mujer que abrió su casa para recibir víctimas, para recibir a mujeres que no tenían una respuesta del Estado, que no les facilitaba un lugar de inmediato para poder salir de la casa. Y ella comenzó a recibir mujeres con sus niñas, con sus niños, y llegó a tener 50 mujeres adentro de su casa. Y sustentarse con una feria americana, con la venta de ropa, ir viendo la manera, Nancy. Y yo siguiendo a Nancy, las madrinas de ese refugio son Jimena Duris, la mamá de Ángeles Rawson, que fue otro caso absolutamente sonado y seguido por la prensa, y el femicidio de Ángeles y la familia de Ángeles fue tan maltratada por la prensa, se dijeron barbaridades de esa familia, y fue seguido también como un minuto a minuto, ¿no? Cautivó mucho la prensa, el morbo de la prensa, el morbo de la gente. Y por otro lado, Marcela Mena, la mamá de Julieta, Marcela Morera, la mamá de Julieta Mena, yo estaba en ese momento, vivía un poco en Buenos Aires y un poco en España, y yo me acuerdo, por la diferencia horaria, que yo me despertaba, prendía y comenzaba a escuchar las noticias de madrugada de Buenos Aires. Y me encontré con este femicidio, de esta chica que estaba embarazada y que su novio mató a golpes y a patadas. Bueno, Marcela, madrina con la mamá de Ángeles Rawson de este refugio, yo me pongo en contacto con Nancy, la dueña, la directora del refugio, con la idea de empezar a entrevistar a chicas sobrevivientes de violencia. Así llegó a Alicia Chamorro, que da su testimonio, que ella pasó por el refugio. Y Nancy me dice, con un primer tráiler que yo había hecho y le mando como para que más o menos viera, y nosotros chateábamos a la noche, a la madrugada, que Nancy siempre estaba conectada esperando que desde la fiscalía le deriven víctimas de violencia. Me dice, ¿no querés entrevistar a Jimena y a Marcela? Yo les digo, vos les preguntarías por mí, no nos conocíamos, era todo virtual. Me dice, sí, les voy a mostrar el tráiler. Y las pude entrevistar. Yo sentía como que yo iba llegando, y iban llegando a mí las víctimas, las familiares. Jimena no daba más entrevistas. Después de la mala experiencia y el maltrato que sufrió por parte de la prensa, no quería entrevistas de ningún tipo. Y yo hablé con ella, la llamé, le expliqué cuál iba a ser el espíritu del documental, la idea que yo tenía.
Y Jimena es la que más se resistió, en el sentido que me dijo, pero yo voy a poder ver el material cuando lo estés editando, voy a poder ver la edición de mi entrevista. Y yo le dije, te voy a ser absolutamente honesta, no. Le digo, las decisiones las tomo yo y me hago responsable. Le digo, lo que sí te aseguro de que no, o sea, si vos confías en mí, yo no voy a faltar a mi palabra. Nunca podría faltarle el respeto a uno de mis entrevistados o a la memoria de las víctimas. Y Jimena me dijo, bueno, está bien. Y así fue. Y cuando la película fue seleccionada para un festival de acá de Argentina que se llama Mujeres en Foco, ahí fue presentada la película y fue la primera exhibición. Y a esa exhibición vinieron sus protagonistas. O sea, ellas la veían por primera vez con el público. Y fue increíble, porque para mí es el momento más de mayor responsabilidad y en la que digo, ya la película ya está y ahora, ¿qué? No por la respuesta del público, sino por la mirada y la respuesta de sus protagonistas, más en un caso, en un tema que es tan terrible y tan duro y que las atraviesa. Y se generó un espacio de debate y de devolución, y algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer. En el día de ayer exhibimos la película en un autocine y estábamos con Jimena, la mamá de Ángeles Rawson, y en determinados momentos de la película ella siempre me estira y me da la mano, y yo no lo puedo creer, porque Jimena, así como Beatriz, Jorge, Marcela, Karina, me agradecen el que yo haya hecho esta película. Y yo les soy absolutamente sincera, yo no lo puedo creer. Que ellos me puedan agradecer a mí. Cuando es todo lo contrario, yo estoy absolutamente agradecida por la confianza, por la autenticidad, porque no hay nada preparado, no hay red en esas entrevistas, sino que ellos cuentan y se muestran tal cual son. Y yo creo que eso sí se ve en esta película. Yo creo que los relatos y los testimonios, creo que la gente puede percibir toda la verdad, toda esa verdad. Y eso es lo que yo agradezco profundamente. Y creo que estos 4 años que tenemos de exhibir, sostener y difundir la película tienen que ver con la gran verdad que la película tiene. Así que sigue siendo un proceso para mí, porque cada exhibición, cada momento, cada devolución de todos ustedes siguen construyendo el significado de la película. Claro, y estoy segura que la audiencia, te agradecemos mucho a ti y a las víctimas, a ti que hayas organizado toda esta información tan dura de digerir. Bueno, Fátima, Lucía, perdón, me acaparé un rato a Alejandra. Adelante si tienen algo que decir. Veo que también tenemos comentarios por parte de quienes nos acompañan aquí en Zoom. Lucía, Fátima, no sé si quieran decir algo o leo algunas de las cosas. Me gustaría que Lucía nos compartiera un poco qué piensa de las víctimas, porque se dice que resistir la violencia y resignarse a la violencia
es fabricar nuevas víctimas, como en el caso del documental de Alejandra. em, Se hablaba de las víctimas colaterales, de las víctimas que son familiares, amistades, de, de estas manifestaciones tan violentas que se dan dentro de estas, de estos lindes. Entonces, me encantaría conocer la opinión de Lucía sobre esta parte y pues nada, ahí seguimos. Claro, pues justamente como lo menciona una de las víctimas en el documental, que muchas veces te dejan marcas que no se pueden borrar. O sea, pues simplemente me parece muy impresionante cómo Ale logra este proceso transformador hasta cierto punto catártico, en donde se abren por completo y externan todo esto, ¿no? ¿Qué puedo decir? Simplemente es un documental muy fuerte y, y creo que pues aún hay mucho trabajo por delante en este aspecto. A mí me gustaría preguntarle a Ale am, respecto a cómo se perciben ellas mismas después del documental, en cuanto se exhibe, qué otros comentarios han tenido. Mm, todo esto me causa muchísima curiosidad. En cuanto a las protagonistas, Sí. bueno, he tenido la suerte, la fortuna de que en todo el recorrido, yo creo que casi todas las exhibiciones siempre han sido en compañía de todas, no en la totalidad, quizás, pero siempre alguna de ellas me ha acompañado. Con Karina Abregú, por ejemplo, en los encuentros nacionales de mujeres, que son 3 días, 4 días de militancia absoluta, que mujeres de toda Argentina y a veces vienen de países limítrofes a compartir talleres y estamos todo el día en estos talleres con diversos temas y problemáticas que tienen que ver con violencias, con situaciones laborales. Y después por la noche hay actividades culturales. Bueno, dentro de las actividades culturales se ha pasado los últimos 3 años la película y siempre hemos viajado con Karina a otras provincias, hemos hecho kilómetros con otras compañeras de militancia, y con Beatriz hemos hecho kilómetros, hemos viajado un montón. Con Marcela hemos ido mucho el conurbano, a escuelas, y con Jimena viajamos el año pasado, cuando todavía se podía viajar, fuimos a un congreso, al de LASA en Boston, y después a Nueva York a exhibirla en el consulado argentino, allí. Y son experiencias, por eso que a mí me asombra, son experiencias que en lo personal ellas me agradecen a mí, cuando que la única agradecida soy yo, pero después con el fenómeno, con la gente, con las personas que asisten y comparten en muchos casos sus historias de violencia, sus diferentes experiencias, y tienen oportunidad de hablar con ellas, de abrazarlas, lo que en el caso de las mamás que han perdido a sus hijas,
ellas agradecen estas actividades, estos momentos de compartir con la gente, de visibilizar, de sensibilizar y de concientizar, que es una forma de mantener la memoria de sus hijas y de que a través de su pérdida van resignificando para que a ninguna mujer, a ninguna chica más, esto que ellas vivieron siga sucediendo. Entonces, para ellas acompañar la película se convirtió en una herramienta también de militancia, una herramienta para despertar conciencia, una manera de hacer como que estas muertes no han sido en vano. Hemos vivido así charlas y momentos únicos siempre, irrepetibles, de gente, de chicos jóvenes que le abrazan a Beatriz o a Jorge como si fueran su abuelo, alguien de la familia, que les agradecen compartir y militar esto constantemente, porque así como Jorge me respondió a mí diciéndome, estamos para esto, estamos para la lucha, estamos para estar adelante. Ayer estuvimos con Beatriz y Jorge, que después de un montón de meses fue la primera vez que salieron a una actividad, que nos encontramos también en un partido del conurbano bonaerense, inaugurando un banco rojo, que es una acción que se ha estado desarrollando mucho en Argentina y que viene de Italia, que una trabajadora social trajo desde Italia la idea de pintar un banco de rojo como para visibilizar con un mensaje que tenga que ver con los femicidios, ¿no? Y bueno, nos volvimos a ver con Beatriz y Jorge, que quizás no hacen actividades de manera presencial, pero Beatriz tiene 3, 4 Zoom por día, con asociaciones, con escuelas, con universidades, con jueces, esta mañana estuvimos hablando por teléfono con ella, y me dice, aunque no salgo estoy agotada, obviamente, y siempre contribuyendo y siempre echando luz en esta problemática para que ninguna mujer padezca violencia. Ellos hacen mucho hincapié en lo que hacemos, lo que decimos siempre, es que hay que empezar a trabajar en educación. Es fundamental que las niñas y los niños se eduquen con perspectiva de género, se eduquen en la no violencia, que no discriminen. El tema del bullying que se está dando en las escuelas también es una violencia muy grande y que o sea, no tenemos que relativizar ni naturalizar ninguna violencia, ninguna. No nos tenemos que acostumbrar, no nos tenemos que cansar de repetir y de batallar contra esto. Y eso es lo que ha pasado con las protagonistas. Sienten la película como propia, lo cual a mí me llena de orgullo y de agradecimiento, porque no tengo más que agradecimiento. Primero por la confianza y después por haber acompañado la película siempre, siempre, siempre. Siempre estamos pensando, bueno, ahora estamos en pandemia, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a la gente y no bajar los brazos? Es una manera de recordar también a sus hijas permanentemente, que no queden en el olvido socialmente y que bueno, que sirva un poquito como para ayudar a las chicas, a las mujeres que padecen violencia. Ojalá en un futuro puedan
viajar hasta acá, a Guanajuato, Alejandra, tal como debe ser con las protagonistas. Yo espero sinceramente que eso podamos hacerlo en cuanto, bueno, no sea posible movernos. Mira, tenemos muchos comentarios que yo, bueno, Montserrat me ha organizado. Quisiera leerlos. Son varios, entonces no sé qué te parece si los leo y ya tú nos, bueno, comentas algunas cosas más o menos para ir cerrando contigo, ¿no? Bueno, que tú nos des la pauta. Fátima Guerrero dice, los ataques con fuego me hacen pensar en los ataques de ácido hacia las mujeres, en el deseo del agresor de borrar a la mujer y dejar esa marca suya, como si quisiera que solo quedara su huella de odio. Vera dice sí, en relación con el comentario anterior, dice sí, aquí en León, Guanajuato, que es una ciudad que tenemos muy cerca de aquí, de la ciudad en la que estamos, es la ciudad grande del estado. Dice, aquí en León hay varios casos de homicidio y eliminación de evidencias con ácido, ¿no? Lo que ya nos decía. Y la misma Vera dice, me parece muy empático, muy humano que sea libre la entrevista que tiene con las víctimas, porque revictimizar es algo tan común en los espacios de atención a las víctimas. Es muy triste que aparte del dolor que padecen por el agresor, los que las entrevistan, que toman su declaración, son tan poco sensibles a su condición. Y Adriana Corral en redes dice gracias por compartir sus experiencias de trabajo, las emociones antes de la producción. Sin duda ha sido muy enriquecedor. Y Xavier Villaurrutia, también en redes, dice: "Gracias, Alejandra. Una de las presencias más conmovedoras para mí fue la entereza de las personas que dan su testimonio, las víctimas, la doctora Eva, las madres y el padre que se abstienen de llorar". Eva Labra en redes también dice: "Gracias por dar voz a este tipo de situaciones que sin duda inspiran a otros para hablar y darse cuenta que la violencia nunca será algo normal ni a lo cual debamos acostumbrarnos. Eduquemos con amor y sin violencia". Y Vera, aquí mismo en Zoom, dice: "Qué maravillosa labor la de ustedes. Trabajo duro, intentar concientizar y sensibilizar en esta problemática". Y Marta, también aquí en Zoom, Marta Patricia dice, en relación a tu propuesta de que vengan a México las protagonistas, sería maravilloso poder tener la oportunidad de conocerlas personalmente. Es increíble su trabajo. Pues muchas felicitaciones, Alejandra, por parte de la audiencia, que estamos muy agradecidas y conmovidas. Nos has tocado el corazón con este documental. Yo te cedo la palabra para lo que quieras decir al respecto y de manera personal y muy, muy sentida, te agradezco de verdad. No, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ojalá pudiéramos en algún momento viajar a México. Lo tengo pendiente, yo tengo a una prima de la Universidad de Monterrey, a Alejandra Vilalta, pendiente algún día ir a visitarla. La verdad que sería maravilloso, porque las cifras que también están manejando ustedes son muy altas. América Latina está atravesada por el machismo y el patriarcado, pero creo que entre todas y todos estamos abriendo un camino enorme. El avance de estos últimos años, el fenómeno del Ni Una Menos, que se inició acá el 3 de junio del 2015, donde tantas mujeres, tantos hombres, niñas y niños salieron a la calle a manifestarse contra la violencia, y que se fue replicando en todo el mundo. Hoy por hoy el Ni Una Menos es como un grito universal, y creo que en estos movimientos sociales en
bueno, ahora estamos en una pandemia, pero no debemos dejar de salir a la calle, no debemos dejar de pedir justicia, no debemos dejar de hacerlo, no debemos callarnos más. Estuvimos silenciadas durante siglos. Yo creo que ahora de a poco nos estamos empoderando y ya no nos callamos más, como dice una frase del nuevo documental, que es más difícil, es mucho más difícil que cada 30 horas el tema del abuso sexual en las infancias y en la adolescencia es dificilísimo y es duro, pero son temas que deben ser, mi gato, que deben ser tratados, hay mucha gente que este tipo de problemáticas no quiere escuchar, dice, no quiero escuchar historias tristes, no quiero involucrarme con temas tan sentidos y que me llevan a la tristeza. Sucede una cosa, que por más que nosotros no queramos escuchar, la violencia existe, la violencia está instalada, y los silenciamientos solo le sirven a los agresores. El que mantengamos el silencio solo le sirve al agresor. Entonces no podemos mirar para otro lado. Yo creo que quienes comenzamos a transitar el camino del feminismo es un camino de ida, ya no se puede volver atrás. Una vez que uno se involucra y empieza a escuchar, a empatizar con las víctimas, con las problemáticas, ya no hay camino de vuelta. Uno se involucra y se involucra, no se puede volver atrás. Cambia la cabeza, cambia la escucha. Y agradezco profundamente eso. Yo creo que el fenómeno del feminismo y de la sororidad se ha replicado y en estos tiempos hace tanta falta saber que siempre hay otra persona dispuesta a escuchar, a dar una mano, a estar ahí. A veces una víctima